trabajando como enfermera privada. La mujer se paralizó al darse cuenta de que el paciente millonario era su esposo que había fallecido hace 6 años. Se acercó y el aire olía a romero y manzanilla en la pequeña farmacia de remedios naturales que María Consuelo había heredado de su abuela indígena. Sus manos agrietadas, testigos de 67 años de vida, se movían con agilidad entre los frascos de hierbas mientras preparaba una infusión para la tos de la señora Gutiérrez. «Con esto va a dormir como angelito esta noche, doña Lucha», dijo, entregándole un pequeño paquete de papel envuelto con cordel. Apenas se había marchado la señora cuando la campanilla de la puerta sonó nuevamente. Era Lucía, su nuera, con el rostro desencajado y los ojos hinchados de tanto llorar. «¿Qué pasó, mija? ¿Y Renata?», preguntó María Consuelo, sintiendo que el corazón se le encogía. «Ay, suegra». Lucía apenas podía hablar entre sollozos. «La llevamos con el especialista. Los estudios salieron mal, muy mal». María Consuelo dejó caer el mortero que sostenía. El ruido del bronce contra el piso de terracota pareció retumbar en el pequeño local. «Dime ya qué tiene mi nieta, por Dios santo». «Es su corazón, doña Mari. Tiene una condición rara. Algo que le dicen». Lucía sacó un papel arrugado de su bolso. «Estenosis aórtica supravalvular. Necesita cirugía urgente. O podría...». No terminó la frase. No hacía falta. María Consuelo sabía reconocer la muerte cuando rondaba cerca. La había visto llevarse a su amado Ernesto 6 años atrás, cuando las olas del Pacífico devoraron su embarcación, dejando apenas algunos restos y recuerdos esparcidos en la playa. «¿Cuánto?», preguntó con firmeza. 350.000 pesos mínimo, y eso solo la operación. Luego vienen los cuidados. Los medicamentos... Lucía se derrumbó sobre una silla. «Ya pedimos préstamos para los estudios. Suegra, el banco ni nos quiere ver». María Consuelo respiró hondo, intentando controlar el temblor de sus manos. Renata, con sus 12 años y esa sonrisa que era el calco exacto de la de Ernesto, no podía irse así. No lo permitiría. «Algo se nos ocurrirá, mija. Dios aprieta pero no ahorca». Esa noche, después de cerrar la farmacia, María Consuelo encendió una veladora frente a la foto de Ernesto. «Ayúdame, viejo. Nuestra nieta te necesita». Casi podía escuchar la risa de su esposo, esa que siempre aparecía en los momentos más difíciles. Como un recordatorio de que la vida seguía corriendo, terquísima. El timbre de la puerta la sobresaltó. Eran ya las 9, una hora poco común para visitas. «¡Comadre!», exclamó al abrir, encontrándose con Inmaculada, su amiga de toda la vida. «¿Qué mosca te picó para andar de callejera a estas horas?». Inmaculada entró como tromba, cargando una bolsa de pan dulce y café recién hecho. «Me enteré lo de Renatita», dijo mientras colocaba todo sobre la mesa. «No me vengas con que no ibas a avisar a tu comadre». Las dos mujeres se sentaron en la pequeña cocina que olía a cilantro y cebolla del guisado de la cena. Entre sorbo y sorbo de café, María Consuelo le contó los detalles del diagnóstico. «Pues mira nada más, qué casualidad», dijo Inmaculada después de escuchar atentamente. «Yo venía justamente a hablarte de una chamba». «¿Chamba? ¿A mis años?». María Consuelo soltó una risa amarga. «Ni en el mercado me quieren ya para cargar canastas». «Comadre, no seas majadera, Mari. Esto es serio y paga muy bien». Inmaculada bajó la voz, como si las paredes pudieran escuchar. «¿Te acuerdas de mi sobrina Dora, la que trabaja con esa agencia de enfermeras particulares para gente rica?». María Consuelo asintió, mordisqueando distraídamente un concha de vainilla. «Pues tienen un cliente urgente, un millonario que tuvo un accidente. Pagan 7.000 pesos semanales, con dormida incluida en la mansión». La concha quedó suspendida a medio camino de la boca de María Consuelo. «¿7.000? ¿Semanales?». Sus ojos se abrieron como platos. «Inmaculada, no me estés tomando el pelo». «Te lo juro por esta cruz», dijo su comadre, besando el crucifijo que llevaba al cuello. «El señor es don Ignacio Mendoza. Tiene la cara toda chamuscada por el accidente y casi no recuerda nada. Necesitan una enfermera con experiencia, discreta, y que sepa de hierbas tradicionales porque el señor no tolera bien los medicamentos químicos». María Consuelo sintió un escalofrío. El apellido Mendoza le provocaba un sabor amargo en la boca. Era el mismo de los dueños de la naviera donde Ernesto había trabajado como gerente antes del accidente.
Mendoza de los Navieros, los mismitos, tienen una mansión en las colinas de San Miguel. Te irías el lunes tempranito. No sé, comadre. Esos Mendoza nunca me dieron buena espina. Después del accidente de Ernesto, ni una carta de pésame mandaron. Siendo él uno de sus mejores empleados, Inmaculada tomó las manos de su comadre entre las suyas. Mari, piensa en Renatita. En 3 meses podrías juntar para la primera parte de la operación. La imagen de su nieta en la cama del hospital, con esos tubos y máquinas pitando alrededor, se apoderó de la mente de María Consuelo. ¿Qué eran sus rencores comparados con la vida de Renata? Dame el teléfono de tu sobrina, dijo finalmente. El domingo por la noche, María Consuelo preparaba su maleta en el pequeño cuarto que había compartido con Ernesto durante 40 años. Dobló cuidadosamente sus uniformes blancos de enfermera, que había desempolvado del fondo del ropero. También empacó su pequeño botiquín de hierbas medicinales, cada una etiquetada con su letra pulcra y precisa. Cuando llegó al cajón de la mesita de noche, sus dedos se detuvieron sobre la caja de terciopelo desgastado que guardaba como un tesoro. La abrió y contempló el anillo de bodas de Ernesto, recuperado entre sus pertenencias después del accidente. Se lo llevó a los labios y lo besó suavemente. Voy a salvar a nuestra Renatita, viejo. Ayúdame donde quiera que estés. La mañana siguiente, parada frente a la imponente reja de hierro forjado de la mansión Mendoza, María Consuelo sintió que el estómago se le hacía nudo. La propiedad era aún más impresionante de lo que había imaginado. Una construcción colonial rodeada de jardines perfectamente cuidados, con una vista privilegiada de todo San Miguel de Allende. «Usted debe ser la enfermera», dijo secamente una mujer alta y huesuda que apareció en la entrada. «Soy Brígida, el ama de llaves. Entre y no toque nada». Al cruzar el umbral, María Consuelo no pudo evitar notar que los grandes ventanales estaban cubiertos con pesadas cortinas que apenas dejaban pasar la luz. El interior olía a medicamentos, desinfectante y algo más. Un aroma familiar que no lograba identificar. El señor Ramiro del Valle, abogado y administrador de don Ignacio, le explicará sus funciones, continuó Brígida, conduciéndola por un largo pasillo. Debe saber que el patrón es muy particular desde el accidente, se altera con facilidad y su memoria va y viene como las olas del mar en el despacho. Un hombre de traje impecable y mirada fría la recibió sin levantarse del escritorio, revisó sus documentos con gesto de fastidio y le entregó una carpeta con instrucciones meticulosas. Su trabajo es cuidar al señor Mendoza, administrar sus medicamentos y asegurarse de que esté tranquilo, nada más, dijo, mirándola por encima de sus gafas. No está aquí para hacer preguntas sobre su pasado, ni para entablar conversaciones personales. ¿Entendido? Perfectamente, respondió María Consuelo, sintiendo una creciente antipatía por el hombre. Una cosa más, añadió Ramiro, inclinándose hacia ella. El señor Mendoza tiene pesadillas por las noches. A veces grita nombres o dice cosas incoherentes. Ignore todo eso. Son efectos de la medicación y del trauma del accidente. Brígida la condujo entonces a su habitación, un pequeño pero elegante cuarto contiguo al de don Ignacio. Le explicó que debía estar disponible a cualquier hora, y que bajo ninguna circunstancia debía permitir visitas imprevistas al patrón. «¿Cuándo conoceré a don Ignacio?», preguntó María Consuelo, mientras deshacía su modesta maleta. «Esta noche. Ahora está sedado». La voz de Brígida sonaba como un cuchillo afilado. «Recuerde, señora, aquí tiene ojos y oídos en todas partes. El bienestar del señor Mendoza es nuestra única prioridad». Cuando el ama de llaves cerró la puerta, María Consuelo se sentó en la cama, abrumada. ¿En qué se había metido? La mansión, lejos de parecer un refugio de lujo, se sentía como una elegante prisión, y sin embargo, algo en su interior le decía que estaba exactamente donde debía estar. Sacó la foto de Renata de su bolso y la colocó en la mesita. «Por ti, mi niña», susurró. «Por ti voy a aguantar lo que venga». No podía imaginar que, antes del amanecer, su mundo entero comenzaría a tambalearse con un descubrimiento que desafiaría todo lo que creía saber sobre su vida, su pasado y el hombre que había amado durante medio siglo. Un reloj de péndulo marcaba las 8 en punto cuando Brígida tocó a la puerta de María Consuelo. La noche había caído sobre San Miguel de Allende, y las luces amarillentas de la ciudad formaban un tapiz de estrellas terrenales
que se extendía bajo la colina donde se alzaba la mansión Mendoza. «Es hora de conocer al patrón», anunció el ama de llaves con ese tono seco que parecía su única forma de comunicación. «Ya le administraron su medicamento para la noche, así que estará tranquilo. Solo necesita que usted revise sus signos vitales y organice los medicamentos para mañana». María Consuelo ajustó su uniforme y siguió a Brígida por el pasillo. Con cada paso, la inquietud crecía en su pecho. Había algo en aquella casa que le provocaba una sensación extraña, como si las paredes guardaran secretos que susurraban en un idioma que casi podía entender. «Recuerde, nada de conversaciones personales», advirtió Brígida antes de abrir la puerta de la habitación principal. «Y si dice cosas raras, ignórelas». La habitación era amplia y lujosa, pero estaba sumida en una penumbra casi absoluta. Las pesadas cortinas de terciopelo impedían el paso de la luz de la luna, y la única iluminación provenía de una lámpara de mesa que proyectaba sombras alargadas por las paredes. En la enorme cama con dosel, apenas se distinguía la silueta de un hombre. María Consuelo se acercó con pasos silenciosos, como había aprendido a hacer en sus años de enfermera en el Hospital Público de Guanajuato. «Buenas noches, don Ignacio. Soy María Consuelo, su nueva enfermera», dijo con voz suave pero firme. No hubo respuesta. El hombre parecía profundamente dormido o sedado. Su rostro permanecía en sombras, girado hacia la pared opuesta. «Le dejaré revisar los medicamentos», dijo Brígida, señalando un mueble cercano. «Volveré en media hora. Y recuerde, nada de hurgar donde no debe». Apenas la puerta se cerró, María Consuelo soltó el aire que había estado conteniendo. Se acercó al paciente con profesionalismo, tomando su muñeca para medir el pulso. La mano del hombre estaba caliente y era sorprendentemente suave para alguien de su edad. Mientras contaba los latidos, notó una cicatriz blanquecina que se extendía desde la muñeca hasta perderse bajo la manga del pijama de seda. Trabajó metódicamente, revisando la temperatura y la presión arterial. En todo momento, evitó mirar directamente el rostro parcialmente vendado del hombre, respetando su intimidad y recordando las advertencias sobre su desfiguración. Cuando terminó con los signos vitales, se dirigió al mueble que contenía los medicamentos. Era un hermoso secreter de caoba con múltiples cajones, algunos con pequeñas llaves doradas. Organizó las pastillas en un pastillero semanal, siguiendo meticulosamente las instrucciones que le habían dado. Al abrir uno de los cajones para guardar el tensiómetro, notó que el fondo sonaba hueco. Curiosa por naturaleza, presionó ligeramente los bordes y descubrió un compartimento oculto. Miró hacia la cama, asegurándose de que don Ignacio seguía dormido, y luego hacia la puerta. Sabía que no debería, pero algo más fuerte que ella guiaba sus acciones. Sus dedos encontraron un pequeño objeto metálico. Lo sacó con cuidado y lo acercó a la luz. Era un relicario de plata ovalado, con las iniciales EM grabadas en relieve. El corazón de María Consuelo dio un vuelco tan violento que tuvo que apoyarse en el mueble. EM, Ernesto Mendoza, las iniciales de su difunto esposo. Con manos temblorosas, abrió el relicario. Dentro, protegida por un cristal, había una fotografía en blanco y negro, ella misma, 40 años más joven, sonriendo con ese vestido de flores que Ernesto tanto amaba, la misma fotografía que había colocado en el ataúd cerrado de su marido el día del funeral. «No puede ser», murmuró, sintiendo que las piernas le fallaban. Un ruido la sobresaltó. Don Ignacio se había movido en la cama y ahora murmuraba algo en sueños. María Consuelo cerró rápidamente el relicario y lo devolvió a su escondite, cerrando el compartimento secreto justo cuando la voz del hombre se hizo más clara. «María, no me dejes», gemía con angustia. La enfermera se quedó paralizada. Nadie la llamaba Mari excepto Ernesto. Era su forma especial de nombrarla. Su código íntimo. Se acercó a la cama, movida por una fuerza que no podía controlar. Necesitaba ver su rostro, comprobar que no estaba volviéndose loca. «Don Ignacio», llamó suavemente. «¿Necesita algo?» El hombre giró la cabeza. La luz de la lámpara iluminó parcialmente su rostro. La mitad estaba cubierta con vendas, pero la otra mitad mostraba la piel arrugada de un hombre de aproximadamente 70 años. Una barba grisácea, que nunca había visto en su marido, cubría su mentón. No podía ser Ernesto, se dijo, y sin embargo,
En ese momento, don Ignacio abrió los ojos. Incluso en la penumbra, María Consuelo reconoció al instante ese color ámbar tan peculiar, idéntico al de los ojos que la habían mirado con amor durante 40 años, los mismos ojos que había creído cerrados para siempre bajo las aguas del Pacífico. La puerta se abrió de golpe, sobresaltándola. «¿Qué está haciendo?». La voz cortante de Brígida rompió el momento. «Le dije que no debía molestarlo». «Estaba teniendo pesadillas», respondió María Consuelo, recuperando la compostura. «Es normal que los pacientes con trauma se angustien durante el sueño». Brígida la miró con desconfianza, pero asintió secamente. «Es todo por hoy. Mañana empezará su turno completo. El señor Ramiro quiere verla temprano para darle más instrucciones». Esa noche, María Consuelo no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, atormentada por la imagen del relicario y los ojos ámbar de don Ignacio. Era imposible que fuera Ernesto. Ella misma había identificado sus pertenencias personales después del accidente, el anillo familiar que siempre llevaba, su cartera, su reloj, todos recuperados de entre los restos del naufragio. El ataúd había permanecido cerrado durante el funeral, por el estado del cuerpo, tras días en el mar. Pero los funcionarios de la naviera fueron claros. No había sobrevivientes. ¿Y si todo había sido una mentira? ¿Y si Ernesto nunca había muerto? Pero entonces, ¿quién era realmente don Ignacio Mendoza? La mañana llegó demasiado pronto. María Consuelo se vistió mecánicamente y bajó al comedor donde Ramiro del Valle la esperaba con una taza de café y una expresión severa. «Buenos días», dijo el abogado sin levantar la vista de unos documentos. «Espero que haya descansado bien, porque su trabajo no será sencillo. Estoy acostumbrada al trabajo duro, señor del Valle. No me refiero al esfuerzo físico». Ramiro la miró fijamente. «Don Ignacio es impredecible desde el accidente. A veces confunde personas, situaciones, menciona nombres que no existen, lugares que nunca ha visitado. Es parte de su condición». «¿Qué tipo de accidente sufrió exactamente?», preguntó María Consuelo. «Un incendio en su despacho. Las llamas lo atraparon mientras trabajaba, perdió parte de su memoria y sufrió quemaduras en el rostro y torso», respondió Ramiro con estudiada indiferencia. «Pero eso no es relevante para su trabajo. Solo debe asegurarse de que tome sus medicamentos y esté cómodo. Tiene familia, hijos, esposa». Ramiro dejó los documentos sobre la mesa con un golpe seco. Don Ignacio nunca se casó, y le agradecería que limitara sus preguntas a lo estrictamente necesario para su labor como enfermera. El desayuno transcurrió en un silencio incómodo. Después, Brígida condujo a María Consuelo de regreso a la habitación de don Ignacio, donde la luz de la mañana se filtraba tímidamente entre las cortinas entreabiertas. «El doctor vendrá a mediodía para su revisión semanal», informó el ama de llaves. «Mientras tanto, ayúdelo con el baño y el desayuno. Puede hablar, pero tiene dificultad para formar frases completas. No lo presione». Cuando se quedó sola, María Consuelo se acercó a la cama. Don Ignacio estaba despierto, sentado contra el respaldo, mirando hacia el jardín visible a través de la ventana parcialmente abierta. Esta vez, con la luz natural, podía verlo mejor. El cabello canoso, más largo de lo que Ernesto jamás lo había llevado. La barba espesa que cubría parte de las cicatrices en su mejilla derecha. La expresión perdida. «Buenos días, don Ignacio», dijo, acercándose lentamente para no asustarlo. «Soy María Consuelo, su enfermera. Voy a ayudarle con su aseo y desayuno». El hombre giró lentamente la cabeza hacia ella. Sus ojos ámbar se iluminaron con un destello de reconocimiento. Por un instante, pareció que quería decir algo. Sus labios se movieron, formando una palabra que no llegó a pronunciar. María Consuelo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había cuidado a cientos de pacientes a lo largo de su carrera, pero jamás había experimentado esta sensación de familiaridad inquietante, como si conociera al hombre frente a ella más allá de cualquier lógica o razón. Y aunque intentaba convencerse de que era imposible, una certeza iba arraigándose en su corazón. Fuera quien fuese don Ignacio Mendoza, existía una conexión inexplicable entre él y Ernesto, una conexión que tendría que descubrir si quería entender qué había sucedido realmente 6 años atrás, cuando las olas se llevaron al hombre que amaba, o al menos, al hombre que creía que se habían llevado. El sol de la mañana bañaba el jardín de la mansión,
mientras María Consuelo ayudaba a don Ignacio a sentarse en una silla junto a la ventana. Después de 3 días trabajando con él, había establecido una rutina: baño, cambio de vendajes, desayuno, y luego 1 hora contemplando el jardín. El hombre apenas hablaba, pero su mirada seguía cada uno de sus movimientos con una intensidad que la perturbaba. «Hoy hace un día precioso, don Ignacio», comentó mientras ajustaba la manta sobre las piernas del paciente. «Las bugambilias están preciosas. ¿No le parece?». No esperaba respuesta. Rara vez las obtenía, pero para su sorpresa, el hombre señaló hacia un rincón del jardín donde crecían unas flores amarillas. «Cempasúchil», murmuró con voz rasposa. María Consuelo sintió que el corazón le daba un vuelco. La flor de cempasúchil, la flor de muertos, era la favorita de Ernesto. Cada año cultivaba algunas en su pequeño patio trasero para el altar del Día de Muertos. «Sí, son flores de cempasúchil», confirmó, observándolo atentamente. «¿Le gustan esas flores?». Don Ignacio asintió levemente, y por un instante, una sombra de sonrisa pareció formarse bajo su barba grisácea. «Mari, sembrar». Sus palabras salían entrecortadas, como si tuviera que esforzarse enormemente para articularlas. El diminutivo volvió a sobresaltarla. Nadie la llamaba así excepto... «Don Ignacio, ¿nos conocíamos de antes?», preguntó directamente, incapaz de contenerse. La expresión del hombre cambió. Sus ojos reflejaron confusión y una profunda angustia. Levantó una mano temblorosa hacia su propia cabeza, como si intentara atrapar un pensamiento escurridizo. «No, recuerdo», gimió. «Duele». En ese momento la puerta se abrió de golpe. Brígida entró con una bandeja de medicamentos, lanzando una mirada suspicaz a María Consuelo. «Es hora de su medicina, señor», anunció secamente. «¿Y usted, señora? Tiene una llamada». «¿Su nuera está al teléfono?». María Consuelo se dirigió al pequeño estudio donde Ramiro le había indicado que podía recibir llamadas estrictamente familiares y breves. Tomó el auricular con preocupación. «Lucía, ¿cómo está Renata?». La voz de su nuera sonaba tensa al otro lado de la línea. «Por ahora estable, suegra, pero el doctor dice que no podemos esperar mucho. ¿Cómo va todo por allá?». «Bien, bien», respondió, sin saber cuánto podía compartir. «El trabajo es tranquilo y pagan puntual». «Me alegro. Andrés anda medio raro desde que se enteró dónde estabas trabajando. ¿Sabía usted que él conoce a los Mendoza?». María Consuelo se quedó helada. «¿Qué dices? ¿Andrés conoce a esta familia?». «Eso parece, cuando le dije dónde estaba usted». Se puso blanco como papel. Dijo que tuviera cuidado, que esa familia tiene muchos secretos. Antes de que pudiera indagar más, Brígida apareció en la puerta, indicándole que terminara la llamada. «Te llamo después, Lucía. Besos a Renatita». De regreso a la habitación, María Consuelo no encontró a don Ignacio, alarmada. Miró alrededor hasta que escuchó el sonido del agua corriendo en el baño. Lo encontró de pie frente al lavabo, mirando fijamente su reflejo en el espejo, tocando con dedos temblorosos las vendas que cubrían parte de su rostro. «Don Ignacio, déjeme ayudarlo», dijo suavemente, acercándose. Él se giró hacia ella con una expresión indescifrable. «No soy», comenzó a decir, pero se interrumpió, llevándose las manos a la cabeza con un gesto de dolor. «Está bien, no se esfuerce». María Consuelo lo guió suavemente de regreso a la cama. Es normal que se sienta confundido después del accidente. Mientras lo ayudaba a recostarse, notó que llevaba un cordón negro alrededor del cuello, oculto bajo el pijama. Por un instante, creyó ver el borde de algo metálico, pero don Ignacio se apresuró a ocultarlo, cerrando su mano sobre el objeto con fuerza. «Descanse un poco», le dijo, ajustando las almohadas. «Volveré para el almuerzo». Al salir al pasillo, escuchó voces alteradas provenientes del despacho de Ramiro. Se acercó silenciosamente, guiada por una curiosidad que sabía imprudente pero irresistible. «No podemos mantenerlo así para siempre», decía una voz de mujer que no había escuchado antes. «Su memoria está regresando». «Doña Hortensia fue muy clara», respondió Ramiro, «hasta que firme los documentos de transferencia. Debe seguir creyendo que es él. ¿Y la enfermera? Me dijeron que es la esposa del otro. Una coincidencia desafortunada. Brígida se asegurará de que no pase demasiado tiempo a solas con él, especialmente de noche». María Consuelo se alejó con el corazón martillando contra su pecho. ¿Quién era realmente el hombre al que cuidaba?
¿Y quién era el otro al que habían mencionado? El resto del día transcurrió en una nebulosa de rutinas médicas y pensamientos atropellados. Cada vez que intentaba quedarse a solas con don Ignacio, aparecía Brígida o algún otro empleado con cualquier pretexto. Por la noche, mientras organizaba los medicamentos, tomó una decisión. Necesitaba respuestas, y el único que podía dárselas era don Ignacio, si lograba comunicarse con él sin la vigilancia constante de los demás. Esperó hasta pasada la medianoche, cuando la mansión quedó en silencio. Con sigilo, se deslizó a la habitación contigua. Don Ignacio dormía intranquilo, moviendo la cabeza de un lado a otro como si luchara contra pesadillas invisibles. María Consuelo se sentó junto a la cama y comenzó a cantar en voz muy baja una nana maya que su abuela le había enseñado. Era una melodía antigua, casi olvidada, que solo compartía con personas muy cercanas. Era la canción que había cantado a sus hijos cuando eran bebés, la misma que tarareaba para Ernesto en esas noches en que los recuerdos de su infancia difícil lo mantenían despierto. No col, champaalal, uyitsilquincutaal. Mientras cantaba, los movimientos inquietos de don Ignacio fueron cesando. Abrió los ojos lentamente y la miró, no con sorpresa, sino con una extraña mezcla de reconocimiento y dolor. Una lágrima solitaria resbaló por su mejilla cicatrizada. «Tú la cantabas, cuando llovía», murmuró con voz quebrada. María Consuelo sintió que el mundo se detenía. Nadie sabía eso, nadie excepto Ernesto. «¿Quién eres?», preguntó, tomando su mano temblorosa entre las suyas. «Por favor, necesito saberlo». Don Ignacio intentó incorporarse con esfuerzo evidente. «No, seguro aquí», susurró, mirando nerviosamente hacia la puerta. «Escuchan, siempre escuchan». «¿Quién escucha?». «Brígida, Ramiro». Él asintió débilmente. «Y ella, la señora, la que da órdenes». «Doña Hortensia», al escuchar ese nombre. Don Ignacio se estremeció visiblemente, como si el mero sonido le produjera un dolor físico. Con manos temblorosas, extrajo el cordón que llevaba al cuello. De él colgaba otro relicario, idéntico al que María Consuelo había encontrado en el cajón. «Mira», dijo, extendiéndoselo. María Consuelo lo abrió con dedos temblorosos. Dentro había una fotografía desgastada. Ella misma, 40 años atrás, junto a Ernesto y su primogénito, Andrés, entonces un bebé de pocos meses. «Ernesto», susurró, sintiendo que las lágrimas nublaban su visión. «¿Eres tú?». Antes de que pudiera responder, un ruido en el pasillo lo sobresaltó. Rápidamente, don Ignacio ocultó el relicario bajo su pijama y María Consuelo se levantó, fingiendo revisar el gotero del suero. La puerta se abrió y apareció un hombre que no había visto antes. Era mayor, vestía ropa de trabajo y llevaba una linterna. «Disculpe, señora», dijo con voz ronca. «Soy Tomás». «El jardinero. Hay un problema con las cañerías del jardín que está afectando esta ala de la casa. Vine a revisar si hay filtraciones». «No he notado nada», respondió ella con cautela. «Es mejor prevenir», insistió el hombre acercándose a la ventana. Mientras revisaba el alféizar, se inclinó hacia María Consuelo y murmuró: «Tenga cuidado. Las paredes tienen oídos. Si necesita hablar, búsqueme en el invernadero al amanecer». Salió tan sigilosamente como había entrado, dejando a María Consuelo desconcertada. ¿Era una trampa? ¿O realmente había encontrado un aliado inesperado? Miró hacia don Ignacio, que había vuelto a cerrar los ojos. Fingiendo dormir, bajo la luz plateada de la luna que se filtraba por la ventana, su perfil le resultaba dolorosamente familiar. Aquellos ojos ámbar que la miraban con tanta intensidad, aquella forma de susurrar su nombre, la reacción a la nana maya, todo apuntaba a una verdad que parecía imposible, pero que su corazón ya había comenzado a aceptar. El hombre que dormía frente a ella, bajo otro nombre y otro rostro, guardaba dentro de sí al Ernesto que había amado toda su vida, y algo le decía que su hijo Andrés sabía más de lo que había compartido con ella. Tendría que encontrar la forma de contactarlo sin levantar sospechas, pero primero, al amanecer, buscaría a ese jardinero llamado Tomás. Si había más personas dispuestas a ayudarla a descubrir la verdad, no podía desaprovechar la oportunidad. La mansión de los Mendoza guardaba secretos oscuros, y ella estaba determinada a sacarlos a la luz.
por Ernesto, por su familia y por la verdad que merecía conocer después de 6 años de dolor y lágrimas derramadas sobre una tumba posiblemente vacía. El amanecer teñía el cielo de tonos rosados, cuando María Consuelo, envuelta en un chal tejido, se deslizó por el sendero que llevaba al invernadero. La mansión dormía todavía, y el único sonido era el canto de los primeros pájaros madrugadores. Había pasado la noche en vela, dividida entre la vigilancia de don Ignacio y el torbellino de preguntas que agitaba su mente. El invernadero era una estructura elegante de hierro y cristal, cubierta parcialmente por enredaderas. Al entrar, el aroma húmedo de la tierra y las plantas la envolvió. Entre las sombras de los arbustos, distinguió la figura robusta de Tomás. «Vino», dijo él simplemente, indicándole que lo siguiera hasta un rincón apartado, donde los densos helechos proporcionaban cierta intimidad. «No tenemos mucho tiempo. A las 6 comienza el riego automático. ¿Por qué me ayuda?», preguntó María Consuelo, yendo directo al grano. Tomás miró a ambos lados antes de responder. «No soy solo jardinero. Fui policía en Guanajuato durante 20 años. Estoy aquí, investigando». «¿Investigando qué?». «A la familia Mendoza», respondió en voz baja. «Hace años hubo irregularidades en la naviera, desaparición de fondos, accidentes sospechosos, incluyendo el de su esposo». María Consuelo sintió que le faltaba el aire. «¿Conoce lo de Ernesto? ¿Sabe quién es realmente don Ignacio?». «Tengo sospechas, pero no certezas. Por eso necesitamos ser prudentes». Sacó de su overol un pequeño cuaderno gastado. «He estado recopilando información. La matriarca, doña Hortensia, maneja todo desde las sombras. Ramiro es su mano derecha y Brígida sus ojos y oídos». Escuché a Ramiro hablar sobre documentos. «Algo relacionado con una transferencia», comentó María Consuelo. «Las acciones de la naviera y otras propiedades», asintió Tomás. «Pero hay más, mucho más. ¿Ha notado cómo mantienen a don Ignacio aislado? ¿Cómo controlan quién lo ve y cuándo?». Un ruido entre los arbustos lo sobresaltó. Tomás hizo un gesto para que guardara silencio. Momentos después, apareció una mujer menuda y morena con uniforme de servicio. «Es Inmaculada», exclamó María Consuelo sorprendida. «¿Qué haces aquí, comadre? ¿Creías que iba a dejarte sola en la boca del lobo?», respondió Inmaculada con una sonrisa nerviosa. «Me contraté como ayudante de cocina hace 2 días. Nadie sospecha que nos conocemos. Mi comadre puede ser nuestros ojos en la cocina», explicó María Consuelo a Tomás. «Ahí se habla de todo». «Perfecto», asintió el ex policía. «Necesitamos toda la información posible. Yo puedo moverme con bastante libertad por los terrenos, pero no tengo acceso a los documentos de la casa». «Yo quizás pueda ayudar con eso», intervino Inmaculada. «La vieja Brígida guarda una llave en el bolsillo de su delantal. Ayer la vi abrir un archivero en la biblioteca cuando creía que nadie miraba. Debemos ser extremadamente cuidadosos», advirtió Tomás. «Esta gente es peligrosa. No sabemos hasta dónde son capaces de llegar. Ya llegaron hasta fingir la muerte de mi Ernesto». La voz de María Consuelo tembló ligeramente. «No me dan miedo. El tintineo metálico del sistema de riego automático los alertó. Debemos irnos», dijo Tomás. «Nos comunicaremos a través de notas en la maceta de hierbabuena de la cocina. Inmaculada será nuestro enlace». Se separaron rápidamente. María Consuelo regresó a la mansión justo cuando los primeros empleados comenzaban a moverse. En su habitación, encontró una llamada perdida de Lucía en su teléfono. Le devolvió la llamada de inmediato, con el corazón encogido. «¿Cómo está Renata?», preguntó sin saludar. «Igual, suegra», respondió Lucía con voz cansada. «Pero llamaba por otra cosa. Andrés quiere hablar con usted urgentemente. Dice que es importante. ¿Está ahí contigo?». «No, se fue a México por unos días. Algo de trabajo», dijo. «Pero dejó un número para que lo llame». María Consuelo anotó el número, prometiendo llamar más tarde. La actitud de su hijo mayor la intrigaba cada vez más. Según Lucía, se había puesto pálido al saber dónde trabajaba ella, y ahora esa urgencia por hablar. El resto de la mañana transcurrió con aparente normalidad. Llevó el desayuno a don Ignacio, quien parecía más lúcido que en días anteriores. Sus miradas se encontraban con frecuencia, comunicando silenciosamente lo que no podían decir en voz alta, por temor a los oídos invisibles que acechaban en la mansión durante el cambio de vendajes
María Consuelo notó algo extraño. Las cicatrices que cubrían parte del rostro de don Ignacio no parecían quemaduras naturales, sino casi quirúrgicas, como si hubieran sido creadas deliberadamente. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Duele?, preguntó mientras aplicaba suavemente el ungüento recetado. Don Ignacio negó con la cabeza. «No, mías», murmuró, rozando su propio rostro con las yemas de los dedos. Cambiaron. Antes de que pudiera indagar más, la puerta se abrió y entró una mujer que no había visto antes. Era elegante, de unos 50 años, con el cabello perfectamente recogido y una expresión severa que se suavizó al ver a don Ignacio. «Buenos días, soy la doctora Jimena Vargas», se presentó formalmente. «Vengo a revisar al paciente». María Consuelo observó cómo examinaba a don Ignacio con movimientos precisos pero sorprendentemente gentiles. Había algo en la forma en que la doctora miraba al paciente, una mezcla de preocupación y culpabilidad que parecía fuera de lugar en una simple relación médico-paciente. «Sus signos vitales están mejorando», comentó Jimena mientras guardaba sus instrumentos. «El tratamiento está funcionando». «¿Qué tratamiento exactamente?», se atrevió a preguntar María Consuelo. «Como enfermera, ¿me ayudaría a saber más sobre su condición para cuidarlo mejor?». La doctora la miró detenidamente. «Como evaluándola, síndrome postraumático complicado por amnesia selectiva», respondió finalmente. «Las medicinas son para controlar la ansiedad y evitar episodios confusos. ¿Se refiere a cuando recuerda quién es realmente?». Las palabras escaparon de su boca antes de que pudiera contenerlas. La doctora palideció visiblemente. «No sé a qué se refiere», dijo en tono cortante, cerrando su maletín con un chasquido. «Limítese a administrar las medicinas según lo prescrito». Cuando se disponía a salir, don Ignacio extendió su mano y tomó la de la doctora, mirándola con intensidad. «Jimena, ayuda, por favor», articuló con esfuerzo. Los ojos de la doctora se llenaron de lágrimas que contuvo rápidamente, sin decir nada más. Se soltó con suavidad y salió apresuradamente. «¿La conoce bien?», preguntó María Consuelo cuando estuvieron solos. Don Ignacio asintió lentamente. «Ella sabe todo». Esa tarde, aprovechando que Brígida había salido al pueblo por encargos, María Consuelo llamó a su hijo Andrés desde el teléfono de la biblioteca. La voz de su primogénito sonaba tensa, casi irreconocible. «Mamá, tienes que salir de esa casa», dijo sin preámbulos. «No es seguro». «¿Por qué, Andrés? ¿Qué sabes que no me has dicho?». Un largo silencio precedió a su respuesta. «No puedo hablar por teléfono, voy para allá. Estaré en San Miguel mañana. Nos vemos en la plaza principal a las 4. Ven sola». «Andrés, por Dios, dime qué». Pero la llamada ya se había cortado. María Consuelo colgó el auricular. Sintiendo una mezcla de frustración y aprensión, se dirigió a la cocina, donde encontró a Inmaculada pelando papas. «Necesito un favor, comadre», murmuró mientras fingía buscar algo en la alacena. «Mañana debo salir por unas horas. ¿Puedes cubrir mi ausencia?». Inmaculada asintió discretamente. «Tomás encontró algo», susurró. «Documentos en la cabaña del guarda. Algo sobre un tratamiento especial para don Ignacio y un paciente en una clínica privada». El corazón de María Consuelo dio un vuelco. Podría ser que Ernesto estuviera vivo en alguna parte, mientras otra persona ocupaba su lugar aquí. Pero entonces, ¿quién era realmente el hombre de ojos ámbar que respondía al nombre de don Ignacio? De regreso a la habitación del paciente, lo encontró sentado junto a la ventana, sosteniendo un libro que no parecía estar leyendo. Su mirada estaba perdida en el horizonte, donde las montañas se recortaban contra el cielo del atardecer. «Don Ignacio», comenzó María Consuelo, pero se corrigió. «Si usted no es quien dicen que es, ¿quién es realmente?». El hombre la miró con una tristeza infinita en sus ojos color ámbar. «Hermanos», murmuró, tocando su propio rostro desfigurado. «Él y yo, hermanos». Antes de que pudiera decir más, la puerta se abrió violentamente. Ramiro del Valle entró con el rostro congestionado por la furia. «¿Qué está pasando aquí?», exigió saber. «Brígida me informó que ha estado haciendo preguntas inapropiadas. Su trabajo es cuidar al paciente, no interrogarlo. Solo conversábamos», respondió María Consuelo con calma aparente. «Es bueno para su recuperación. Su recuperación está en manos de profesionales», espetó Ramiro. «A partir de ahora, no quedará a solas con él».
Y más le vale recordar por qué está aquí. Por el dinero que necesita desesperadamente para su nieta. La amenaza velada no pasó desapercibida. Ramiro sabía exactamente dónde apretar para mantenerla a raya. Sin embargo, lejos de amedrentarla, sus palabras solo fortalecieron la determinación de María Consuelo. Mientras salía de la habitación bajo la mirada vigilante del abogado, tomó una decisión. Al día siguiente, en su encuentro con Andrés, obtendría respuestas, y nada ni nadie la detendría en su búsqueda de la verdad, aunque eso significara enfrentarse a toda la poderosa familia Mendoza. La plaza principal de San Miguel de Allende bullía de actividad cuando María Consuelo llegó. 15 minutos antes de la hora acordada con Andrés, se sentó en una banca frente a la iglesia de San Miguel Arcángel, cuya fachada rosada resplandecía bajo el sol de la tarde. Turistas y locales paseaban despreocupados, ajenos a la tormenta que agitaba su corazón. Gracias a Inmaculada, había podido escaparse con el pretexto de comprar unas hierbas especiales para un remedio digestivo para don Ignacio. Brígida, aunque recelosa, había cedido ante la insistencia de la doctora Jimena, quien sorprendentemente apoyó la iniciativa. «Tiene una hora», había dicho Brígida con frialdad. «Un minuto más y consideraremos que ha abandonado su puesto». Un reloj cercano marcó las 4 en punto cuando distinguió la figura de su hijo mayor, acercándose apresuradamente. Andrés, a sus 41 años, seguía siendo el vivo retrato de Ernesto, alto, de hombros anchos, y con ese caminar decidido que inspiraba confianza, pero hoy, su rostro normalmente sereno mostraba profundas líneas de preocupación. «Mamá», dijo simplemente abrazándola con fuerza, «vamos a un lugar más privado». La condujo a una pequeña cafetería en un callejón adyacente. El local, casi vacío a esa hora, ofrecía la discreción que necesitaban. Pidieron café y esperaron a que el mesero se alejara antes de hablar. «¿Desde cuándo conoces a los Mendoza?», preguntó María Consuelo directamente. Andrés pasó una mano por su cabello, gesto idéntico al que hacía Ernesto cuando estaba nervioso. «Desde hace 3 años», admitió finalmente. «Un día recibí una llamada de Ramiro del Valle. Dijo que tenía información importante sobre el accidente de papá. ¿Y nunca me lo dijiste?». El reproche en su voz era evidente. «Mamá, me hicieron jurar que no diría nada». Andrés evitaba su mirada. «Me mostraron documentos, pruebas de que la verdad era complicada». «¿Qué verdad, Andrés? ¿Que tu padre podría estar vivo? ¿Que el hombre al que cuido podría ser...?» «¿Quién exactamente?». Andrés la miró con sorpresa. «¿Ya lo descubriste?». Su voz bajó hasta convertirse en un susurro. «¿Sabes que don Ignacio y papá son hermanos gemelos?». María Consuelo sintió que el mundo se detenía. Una cosa era sospecharlo, otra muy distinta confirmarlo. «Gemelos», repitió aturdida. «Pero, ¿cómo es posible? Tu padre era hijo único. Al menos eso creíamos todos. Fueron separados al nacer», explicó Andrés. «Doña Hortensia tuvo gemelos, pero solo reconoció públicamente a uno. Ignacio, el heredero legítimo. El otro bebé, Ernesto, fue entregado a una familia humilde en Guanajuato. Crecieron sin saber de la existencia del otro». «¿Y cómo terminó Ernesto trabajando para la naviera Mendoza?», preguntó María Consuelo, intentando encajar las piezas. «El destino, supongo». Andrés se encogió de hombros. «Papá estudió con becas, se graduó con honores y eventualmente llegó a la naviera por sus propios méritos. Nadie hizo la conexión porque llevaba otro apellido y había nacido en otra ciudad, pero alguien debió descubrirlo eventualmente». Andrés asintió con gravedad. «Doña Hortensia, cuando papá empezó a destacar en la empresa, ella ordenó una investigación exhaustiva. Descubrió la verdad y entró en pánico. ¿Por qué, después de tantos años? Porque papá estaba a punto de heredar parte importante de la naviera. El viejo don Alfonso, el presidente anterior, lo consideraba su sucesor natural. Imagina el escándalo, el hijo ilegítimo y abandonado regresando a reclamar su lugar». María Consuelo recordaba bien aquellos días. Ernesto trabajando hasta tarde, hablando entusiasmado sobre planes de expansión, sobre un futuro brillante para la empresa. ¿Y entonces orquestaron su muerte? Su voz tembló de indignación. Andrés desvió la mirada, visiblemente incómodo. «No exactamente. Según lo que me dijeron, el accidente fue real. La embarcación donde iba papá realmente naufragó.
Pero él sobrevivió, afirmó María Consuelo, no como pregunta, sino como certeza. Su hijo guardó silencio un momento antes de responder. Eso es lo que no tengo claro, mamá. Ramiro me mostró documentos de una clínica privada, pero nunca me permitieron visitarla. Me dijeron que papá sobrevivió, pero quedó irreconocible, con daño cerebral permanente. Mentiras, exclamó María Consuelo, golpeando la mesa con la palma. El hombre que cuido en esa mansión reconoce la canción de cuna maya. Andrés tiene los mismos ojos ámbar de tu padre. Guarda un relicario con nuestra foto familiar. Andrés palideció. Eso es imposible, mamá. Ese hombre es Ignacio Mendoza, el hermano gemelo de papá. Entonces, ¿dónde está Ernesto? La expresión torturada de su hijo le dijo todo lo que necesitaba saber. No lo sabes, ¿verdad? Has estado recibiendo dinero de ellos durante años, sin siquiera verificar si tu padre estaba vivo o muerto. Era para ustedes, se defendió Andrés con lágrimas en los ojos. Para ti, para Renata, para todos. Cuando Ramiro me contactó, estábamos al borde de la quiebra con el taller. Me dijo que era compensación por los años de servicio de papá. Sobornos, querrás decir. María Consuelo sentía una mezcla de decepción y rabia. ¿Cuánto vale el silencio sobre un hombre posiblemente secuestrado, Andrés? No lo entiendes. Su hijo bajó la voz. Estas personas son peligrosas. Han destruido a familias enteras por menos. Si les llevamos la contraria, ¿qué? Nos matarán a todos. María Consuelo se inclinó hacia él. Ya me quitaron a Ernesto una vez. No permitiré que me lo arrebaten de nuevo si existe la mínima posibilidad de que esté vivo. Mamá, por favor. Andrés parecía genuinamente asustado. Sal de esa mansión. Renuncia antes de que sea demasiado tarde. Podemos buscar el dinero para Renata de otra forma. No voy a irme, respondió con determinación. No hasta descubrir toda la verdad, consultó su reloj. Solo le quedaban 15 minutos para regresar. Necesito que hagas algo por mí, dijo, sacando un papel doblado de su bolso. Esta es la ubicación de una clínica privada en las afueras de Querétaro. La doctora Jimena la mencionó ayer, creyendo que no la escuchaba. Averigua quién está internado allí. Es demasiado arriesgado, mamá. Tu padre arriesgó todo por nuestra familia durante 40 años. Lo interrumpió. ¿No puedes hacer esto por él? Andrés tomó el papel con resignación. Dame unos días. Tengo un amigo en la comisión de hospitales que podría ayudar. Se despidieron brevemente. El abrazo que Andrés le dio tenía un dejo de desesperación, como si temiera no volver a verla. De regreso a la mansión, María Consuelo apenas llegó a tiempo. Brígida la esperaba en la entrada con expresión suspicaz, revisando minuciosamente la bolsa de hierbas que había comprado como coartada. Al entrar en la habitación de don Ignacio, lo encontró despierto y más alerta que de costumbre. Sus ojos se iluminaron al verla. «Te esperaba», murmuró con esfuerzo. «¿Cómo se siente hoy?», preguntó ella, manteniendo el tono formal por si alguien escuchaba. «Mejor, recuerdo, más». María Consuelo se sentó junto a él y comenzó a preparar una infusión con las hierbas que había traído. El aroma de menta y toronjil inundó la habitación. «Don Ignacio», dijo en voz alta para cualquier oído indiscreto, «esta infusión le ayudará a dormir mejor». Luego, inclinándose para acomodar sus almohadas, susurró: «¿Qué recuerdas exactamente?». «2 niños, iguales», respondió en voz baja. «Una casa grande, luego separación. Ella decidió, uno se queda, uno se va». «¿Ella es doña Hortensia?», murmuró María Consuelo mientras arreglaba las mantas. Él asintió levemente. «¿Y tú eres Ignacio o Ernesto?», se atrevió a preguntar. Un destello de confusión atravesó sus ojos ámbar. «A veces, no sé», confesó, llevándose las manos a la cabeza. «2 personas, aquí dentro». La puerta se abrió de improviso. La doctora Jimena entró con su maletín. «Es hora de su tratamiento, don Ignacio», anunció con tono profesional, pero sus ojos transmitían una urgencia silenciosa a María Consuelo. Mientras preparaba una inyección, la doctora dejó caer accidentalmente un frasco. Al agacharse junto a María Consuelo para recogerlo, susurró: «Cuidado, doña Hortensia llega mañana». La noticia cayó como un balde de agua fría. La matriarca, la arquitecta de toda esta conspiración, vendría personalmente. ¿Sería coincidencia?
¿O habría descubierto las investigaciones de María Consuelo? Esa noche, cuando la mansión quedó en silencio, sacó de su escondite las hojas de un diario que había encontrado en el fondo de un cajón de don Ignacio. La escritura era irregular, como de alguien aprendiendo a usar nuevamente su mano. A veces sueño que estoy en un barco, pero no sé si soy yo quien navega o quien se ahoga, decía una de las entradas. Veo su rostro en mis sueños. María Consuelo, mi Mari, ¿por qué me parece tan familiar si nunca la he conocido? O sí, la última entrada, fechada apenas una semana antes, era más perturbadora. Las medicinas nublan mi mente, pero cuando las evito, los recuerdos duelen demasiado. 2 vidas dentro de mí, 2 nombres, y ella viene a quitarme lo poco que he recordado. Dicen que debo firmar unos papeles. Después ya no seré necesario. María Consuelo sintió un escalofrío. La mención de papeles coincidía con lo que había escuchado de Ramiro, y la amenaza velada al final. ¿Qué planeaban hacer con don Ignacio una vez que firmara? Mientras guardaba el diario, tomó una decisión, con o sin la ayuda de Andrés, con o sin la confirmación de la identidad real de don Ignacio. Debía actuar. Si doña Hortensia venía a presionar para la firma de esos documentos, el tiempo se agotaba. Y si el hombre de los ojos ámbar era realmente su Ernesto, atrapado en un cuerpo y una identidad que no reconocía como propios, no permitiría que lo arrebataran de su lado por segunda vez. La mansión Mendoza despertó con una energía diferente aquella mañana. Los sirvientes corrían de un lado a otro, limpiando obsesivamente cada rincón. Brígida, más tensa que de costumbre, ladraba órdenes como un general en plena batalla. Doña Hortensia llegará a mediodía, informó secamente a María Consuelo mientras le entregaba un nuevo uniforme, sorprendentemente elegante. Espera que don Ignacio esté presentable, y usted también. ¿Cuánto tiempo se quedará?, preguntó María Consuelo, fingiendo indiferencia. Lo que sea necesario, respondió Brígida con un tono que sugería que no habría más preguntas. En la cocina, Inmaculada pelaba verduras con rapidez, mientras susurraba a María Consuelo. Anoche llegaron 3 hombres, parecen guardaespaldas. Tomás dice que son exmilitares. ¿Has visto algo relacionado con documentos? Papeles que don Ignacio deba firmar. Inmaculada asintió discretamente. Ramiro estuvo hasta tarde en el despacho con un notario. Escuché algo sobre acciones y propiedades. La mañana avanzó con la tensión creciendo minuto a minuto. María Consuelo ayudó a don Ignacio a vestirse con un traje formal que Brígida había dejado preparado. Mientras abotonaba su camisa, notó que las manos del hombre temblaban incontrolablemente. «Tengo miedo», confesó él con voz quebrada. «Ella viene a terminar todo. No lo permitiré», prometió María Consuelo en voz baja. «Pase lo que pase, estaré a su lado». El rugido de un motor de lujo anunció la llegada de doña Hortensia Mendoza. Desde la ventana, María Consuelo observó cómo una mujer elegante de unos 70 años descendía de un Mercedes negro. Su postura, perfectamente erguida, y su cabello plateado recogido en un moño impecable, transmitían poder y autoridad. Ramiro y Brígida la recibieron con reverencias casi serviles. «Es ella», murmuró don Ignacio, que se había acercado silenciosamente. «La que decidió quién vive, quién muere». María Consuelo sintió un escalofrío al escuchar la claridad repentina en su voz. Era como si la proximidad de doña Hortensia hubiera despejado la niebla de su mente, al menos temporalmente. «¿Recuerdas quién eres realmente?», se atrevió a preguntar. Él la miró con esos ojos ámbar que le recordaban tanto a su Ernesto. «Hoy recordaré todo», respondió con una determinación que no le había visto antes. «Hoy termina la mentira. No tuvieron tiempo para más». La puerta se abrió y Ramiro anunció: «Don Ignacio, su madre está aquí». Doña Hortensia Mendoza entró como una ráfaga de aire helado, alta y distinguida. Su rostro aristocrático mostraba esa belleza que ni siquiera la edad había logrado disminuir. Sus ojos, sin embargo, eran fríos como el acero. «Hijo mío», dijo con una sonrisa que no alcanzaba su mirada. «¿Cómo te sientes hoy?». «Mejor, madre», respondió mecánicamente don Ignacio. La matriarca desvió entonces su atención hacia María Consuelo, estudiándola con una intensidad que resultaba casi física. «Así que usted es la nueva enfermera», dijo con un tono que pretendía ser cordial. «Ramiro me ha hablado de su dedicación». «Solo cumplo con mi deber, señora».
respondió María Consuelo, sosteniendo su mirada sin vacilar. Algo brilló en los ojos de doña Hortensia. Reconocimiento, alarma, fue apenas un instante, pero suficiente para confirmar las sospechas de María Consuelo. La matriarca sabía exactamente quién era ella. «Déjenos solos», ordenó doña Hortensia. «Necesito hablar con mi hijo en privado». «Lo siento, señora, pero el doctor recomendó que no dejara solo a don Ignacio», mintió María Consuelo con aplomo. «Sus episodios de confusión podrían...». «Yo me haré responsable», la interrumpió la matriarca con brusquedad. «Retírese», a regañadientes. María Consuelo salió de la habitación. En el pasillo, Ramiro la esperaba con una sonrisa maliciosa. «Venga conmigo, señora. La señora desea que prepare sus cosas». «¿Mis cosas? Sus servicios ya no serán necesarios a partir de mañana», explicó con falsa dulzura. «Don Ignacio será trasladado a una clínica especializada en Suiza. Por supuesto, recibirá una generosa liquidación que ayudará con los gastos médicos de su nieta». El pánico se apoderó de María Consuelo. Si se llevaban a don Ignacio, jamás sabría la verdad sobre Ernesto. «No pueden hacer eso», protestó. «Su estado es delicado. Un viaje así podría...». «Ya está decidido», la cortó Ramiro. «Y le sugiero que acepte la situación si no quiere perder también la compensación económica». Mientras caminaban hacia su habitación, María Consuelo vio a la doctora Jimena salir apresuradamente del despacho. Sus miradas se cruzaron, y la doctora hizo un gesto casi imperceptible hacia la biblioteca. Una vez sola, María Consuelo fingió ordenar sus escasas pertenencias mientras su mente trabajaba a toda velocidad. Tenía que actuar rápido. Si don Ignacio partía al día siguiente, perdería cualquier oportunidad de descubrir la verdad. Cuando calculó que habían pasado al menos 20 minutos, se deslizó hacia la biblioteca. Asegurándose de que nadie la viera, la doctora Jimena la esperaba entre las estanterías. «No tenemos mucho tiempo», dijo la doctora en voz baja. «Doña Hortensia ha venido a finalizar la transferencia de bienes». «¿Quién es realmente don Ignacio?», preguntó María Consuelo directamente. «¿Es mi esposo Ernesto? ¿O es su hermano gemelo?». La doctora la miró con sorpresa. «¿Ya sabe lo de los gemelos? Mi hijo me lo contó, pero necesito saber la verdad completa». Jimena respiró hondo antes de responder. «El hombre que usted cuida es Ignacio Mendoza, el verdadero Ignacio, pero...». Se interrumpió, mirando nerviosamente hacia la puerta. «¿Pero qué?», insistió María Consuelo. «Pero su esposo, Ernesto, está vivo», susurró Jimena. «Lo mantienen en una clínica privada cerca de Querétaro. Yo misma lo he atendido». La revelación golpeó a María Consuelo como una ola. Sus piernas flaquearon y tuvo que apoyarse en un estante. ¿Por qué? ¿Por qué esta farsa cruel? Por dinero y poder, como siempre, respondió Jimena con amargura. Cuando Ernesto sobrevivió al accidente, doña Hortensia vio una oportunidad. Ignacio siempre fue más maleable, más fácil de controlar. Si él firmaba los documentos como Ernesto, toda la fortuna pasaría a manos de la matriarca. Pero, ¿cómo pudieron hacer que Ignacio se hiciera pasar por Ernesto? Son hermanos. Pero aún así, cirugías, explicó Jimena. Modificaron sutilmente el rostro de Ignacio para que se pareciera más a Ernesto. Las cicatrices del accidente fueron la excusa perfecta para explicar cualquier diferencia. Luego, con drogas específicas, alteraron su memoria, haciéndole creer que era Ernesto, y él lo aceptó así, sin más. Una sombra de culpabilidad cruzó el rostro de la doctora. «Ignacio siempre estuvo enamorado de usted. Desde joven, la conoció en una fiesta de la naviera y nunca pudo olvidarla. Cuando doña Hortensia le ofreció la posibilidad de ser Ernesto, de tener la vida que siempre había envidiado a su hermano, no se resistió mucho. María Consuelo sintió que le faltaba el aire. Toda esta monstruosa conspiración por celos, ambición y un amor enfermizo. ¿Y qué pasó con la memoria de Ignacio? ¿Por qué ahora parece recordar quién es? Las drogas están perdiendo efecto», explicó Jimena. «El cerebro humano lucha por recuperar su verdadera identidad. Por eso doña Hortensia ha venido personalmente. Necesita que firme los documentos ahora, antes de que recuerde completamente quién es». Y luego, la expresión sombría de la doctora fue respuesta suficiente. «Tiene que ayudarme a detener esto», suplicó María Consuelo.
Si mi Ernesto está vivo, necesito encontrarlo. Jimena la miró largamente antes de responder. Hay algo más que debes saber. Soy Jimena Mendoza. Doña Hortensia es mi madre. María Consuelo retrocedió instintivamente. No, espere. Jimena la tomó del brazo. Estoy de su lado. He visto demasiados horrores cometidos en nombre de la familia. Y Ernesto, su voz se suavizó. Él me trató con humanidad cuando nadie más lo hacía. De su bolsillo sacó una fotografía antigua, amarillenta por el tiempo. En ella aparecían 2 niños idénticos, de unos 5 años, vestidos con trajes de marinero. Detrás, escrito con tinta desvanecida, se leía: Ignacio y Ernesto, 1957. Encontré esto en el compartimento secreto detrás de aquel cuadro. Señaló un retrato de un hombre mayor que dominaba la biblioteca. Es mi abuelo, don Alfonso Mendoza. Él nunca estuvo de acuerdo con separar a los gemelos. Pero mi abuela insistió. Uno de los niños tenía que desaparecer para evitar disputas por la herencia. María Consuelo observó la fotografía, las 2 caritas idénticas sonriendo a la cámara, ajenas al cruel destino que las separaría. ¿Y ahora? ¿Qué podemos hacer? Un ruido en el pasillo las alertó. Pasos que se acercaban. Escóndase, susurró Jimena, empujándola detrás de una pesada cortina. Desde su escondite, María Consuelo escuchó la voz de Ramiro. Doctora, doña Hortensia la requiere urgentemente. Don Ignacio parece estar teniendo uno de sus episodios. Voy enseguida, respondió Jimena, y añadió en voz más baja. Todo estará bien. Cuando los pasos se alejaron, María Consuelo salió de su escondite, con la fotografía de los gemelos firmemente apretada en su mano. Ahora sabía la verdad, o al menos parte de ella. Su Ernesto estaba vivo, prisionero en algún lugar, y el hombre al que había estado cuidando, Ignacio, era víctima y cómplice a la vez de una monstruosa manipulación. Con determinación renovada, se dirigió hacia la habitación de don Ignacio. Era hora de confrontar a doña Hortensia Mendoza y desenmascarar la mentira que había destruido tantas vidas. Al acercarse a la habitación de don Ignacio, María Consuelo escuchó voces alteradas. La puerta estaba entreabierta, permitiéndole ver parte de la escena. Doña Hortensia de pie, con el rostro tenso por la ira, mientras don Ignacio, sentado en su sillón, sostenía el relicario de plata en sus manos temblorosas. «Dámelo, Ignacio», exigía la matriarca con voz cortante. «Eso no te pertenece. Era de él», respondió don Ignacio, aferrándose al pequeño objeto. «De Ernesto, mi hermano». María Consuelo contuvo la respiración. La lucidez en la voz de don Ignacio era sorprendente, como si las brumas que enturbiaban su mente se hubieran disipado de repente. «No tienes ningún hermano», mintió doña Hortensia. «Son delirios causados por tu accidente. Ahora, sé un buen hijo y firma estos documentos». Ramiro, que permanecía discretamente en un rincón, se adelantó con unos papeles y una pluma. «Es solo una formalidad, don Ignacio», dijo con voz melosa. Para proteger el patrimonio familiar durante su recuperación, don Ignacio miró los documentos con desconfianza. Luego, sus ojos ámbar se elevaron hacia su madre. «Tú lo mataste», pronunció con claridad escalofriante. «A mi hermano, mi gemelo». El rostro de doña Hortensia se transformó por un instante, dejando entrever el pánico bajo su máscara de frialdad. «Doctora», llamó secamente, «creo que es hora de la medicación especial». Jimena, que había entrado silenciosamente, dudó un momento. «No creo que sea necesario, madre. Su agitación es normal dadas las circunstancias. No te pedí tu opinión médica», espetó doña Hortensia. «Haz lo que te ordeno». María Consuelo decidió que era el momento de intervenir. Empujó la puerta y entró con paso firme. «Buenos días, don Ignacio», dijo con naturalidad, como si no hubiera tensión alguna en la habitación. «Es hora de su tratamiento con hierbas tradicionales». Todos los presentes se volvieron hacia ella. La sorpresa en el rostro de doña Hortensia rápidamente dio paso a una frialdad calculadora. «Señora Vázquez, le recordé que nos dejara a solas», dijo con tono imperioso. «Y yo le recuerdo que soy la enfermera de don Ignacio», respondió María Consuelo, avanzando hasta situarse junto a su paciente. «Y como tal, mi deber es velar por su bienestar físico y mental». Don Ignacio la miró con gratitud infinita. Tomando su mano, el gesto no pasó desapercibido para doña Hortensia.
cuyos ojos se entrecerraron peligrosamente. «Ramiro», llamó la matriarca sin apartar la mirada de María Consuelo. «Creo que la señora necesita recordar cuál es su posición aquí». El abogado dio un paso al frente, pero Jimena se interpuso sutilmente. «Mamá, tenemos un asunto más urgente que atender», intervino, señalando discretamente los documentos. «Los del notario están esperando abajo». Doña Hortensia pareció calcular sus opciones antes de asentir secamente. «Tienes razón. Tiempo habrá para aclaraciones». Dirigió una última mirada cargada de amenaza a María Consuelo. «Volveremos en 1 hora, Ignacio. Espero que para entonces estés más dispuesto a cooperar». Cuando la puerta se cerró tras ellos, don Ignacio se desplomó en su sillón, como si toda la energía lo hubiera abandonado. «Le mintió sobre el accidente de barco», dijo María Consuelo sentándose a su lado. «¿Verdad?». Él asintió, su mirada perdida en recuerdos dolorosos. «No fue accidente», logró articular. «Trampa para Ernesto. Cuénteme lo que recuerda», pidió suavemente María Consuelo. «Necesito entender qué sucedió realmente». Don Ignacio respiró hondo, como reuniendo fuerzas. Cuando habló, su voz sonó más clara, como si el esfuerzo por recuperar esos recuerdos específicos hubiera despejado temporalmente la confusión de su mente. «Doña Hortensia, mi madre, descubrió que Ernesto era su hijo», comenzó. «El hijo que entregó, que abandonó, el que nunca debió volver, y por eso orquestó el accidente». «Ernesto iba a heredar parte de la naviera», continuó don Ignacio. «Don Alfonso, nuestro padre, lo había dispuesto así, sin saber que era su hijo. Le admiraba, su trabajo, su inteligencia». María Consuelo recordaba bien cómo el viejo don Alfonso había tomado a Ernesto bajo su protección. Impresionado por su dedicación y talento natural para los negocios, pero Hortensia no podía permitirlo. Adivinó, nunca aceptó, que el hijo abandonado tuviera éxito, confirmó don Ignacio. Cuando supo que Ernesto planeaba reunificar las empresas familiares, actuó. ¿Cómo? Un viaje de inspección. A los barcos en Acapulco. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Sabotearon la embarcación. Debía hundirse en alta mar, sin testigos. El horror de lo que estaba escuchando hizo que María Consuelo se llevara una mano a la boca. «Pero Ernesto sobrevivió», afirmó recordando las palabras de Jimena. «Sí, lo encontraron pescadores. Inconsciente, herido. Lo llevaron a un hospital local». Don Ignacio respiró profundamente. Cuando ella se enteró, lo hizo trasladar a una clínica privada y allí lo mantiene prisionero. «¿Y usted? ¿Cómo se involucró en esto?». La expresión de don Ignacio se llenó de vergüenza y remordimiento. «Yo siempre envidié a Ernesto», confesó con voz quebrada. «Su familia, su esposa, su vida. Cuando Hortensia me propuso ocupar su lugar, acepté. ¿Aceptó hacerse pasar por mi esposo?». La incredulidad y el dolor se mezclaban en la voz de María Consuelo. «No exactamente», respondió don Ignacio, evitando su mirada. «El plan original era que yo asumiera temporalmente los negocios de Ernesto, firmar documentos, transferir propiedades. Nunca debí ver a su familia. ¿Y qué salió mal? Mi conciencia». Una sonrisa triste se dibujó en su rostro. «Las drogas que me daban, para adaptarme a mi nuevo papel, empezaron a confundirme. A veces creía ser Ernesto, a veces recordaba ser Ignacio, y el accidente, el que supuestamente desfiguró su rostro, fue real, pero no accidental. Tocó las cicatrices de su cara, cirugías para parecerme más a él. El accidente explicaría las diferencias en ese momento. La puerta se abrió y Tomás, el jardinero, entró apresuradamente. «Señora, tienen que salir de aquí», dijo en voz baja pero urgente. «Ramiro ha llamado a más hombres. Escuché que planean trasladar a don Ignacio esta misma noche, no mañana». «¿Y Andrés? ¿Ha sabido algo de mi hijo?», preguntó María Consuelo. «Acaba de llamar a Inmaculada», respondió Tomás. «Encontró la clínica. Su esposo está allí, pero la seguridad es impenetrable». Don Ignacio se incorporó con súbita energía. «Hay una forma de entrar», dijo, su voz más firme que nunca. «Conozco los códigos, las rutinas. ¿Por qué nos ayudaría?», preguntó Tomás con desconfianza. Don Ignacio miró a María Consuelo con una mezcla de anhelo y arrepentimiento.
Porque le debo a Ernesto su vida de vuelta, respondió simplemente, y porque ya es hora de que Ignacio Mendoza asuma sus propios pecados. María Consuelo sintió una oleada de compasión hacia este hombre que, a pesar de su complicidad, también era víctima de la crueldad y manipulación de doña Hortensia. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó a Tomás. «Inmaculada está preparando el coche del servicio», explicó el ex policía. «Podemos salir por la entrada de proveedores mientras todos están distraídos con la visita del notario. Y doña Hortensia, Ramiro». María Consuelo dudaba que fuera tan sencillo escapar. «La doctora Jimena se encargará de distraerlos», aseguró Tomás. «Parece que ha estado esperando la oportunidad de rebelarse contra su madre durante años». Don Ignacio se levantó, tambaleándose ligeramente. «Necesitamos pasar por la biblioteca», dijo con determinación. «Hay documentos, pruebas. Es demasiado arriesgado», objetó Tomás. «Sin esas pruebas, Ernesto seguirá siendo un fantasma, legalmente muerto», insistió don Ignacio. «Y Hortensia ganará». De nuevo, mientras debatían, el teléfono de la habitación sonó. María Consuelo atendió con cautela. «Es para ti», dijo la voz de Jimena al otro lado. «Andrés está herido. Los hombres de Ramiro lo interceptaron cerca de la clínica». El pánico se apoderó de María Consuelo. «¿Dónde está? ¿Qué tan grave es?» «En el Hospital General de Querétaro. No parece grave, pero lo están vigilando», explicó Jimena. «María Consuelo, tienen que moverse ya. Ramiro sospecha algo. Ha ordenado asegurar todas las salidas de la mansión». La llamada se cortó abruptamente. María Consuelo miró a los dos hombres con determinación. «Vamos a la biblioteca por esos documentos y luego directo a la clínica», decidió. «Es hora de terminar con esta pesadilla». Mientras se preparaban para salir, don Ignacio tomó su mano. «Lo siento, tanto», dijo con voz quebrada, «por mi cobardía, mi envidia. Perdiste 6 años con él». María Consuelo lo miró a los ojos, esos ojos tan parecidos a los de su amado Ernesto. «El pasado no puede cambiarse», respondió suavemente. «Pero aún podemos arreglar el futuro. Vamos a traer a Ernesto de vuelta a casa». Con Tomás liderando el camino, se deslizaron por los pasillos de la mansión que durante tanto tiempo había sido prisión para unos y fortaleza para otros. La biblioteca estaba vacía cuando entraron. Don Ignacio se dirigió directamente al retrato del viejo don Alfonso y, con manos temblorosas, reveló el compartimento secreto detrás de él. «Aquí está, la verdad», murmuró, extrayendo una carpeta antigua. El sonido de pasos acercándose los alertó. No había tiempo para más búsquedas. Con los documentos asegurados, siguieron a Tomás hacia la salida de servicio donde, tal como había prometido, Inmaculada esperaba con el coche en marcha, mientras se alejaban de la mansión Mendoza. María Consuelo miró hacia atrás una última vez. En una de las ventanas superiores, distinguió la silueta de la doctora Jimena, observándolos partir, un cómplice silencioso en su misión por desmantelar la mentira que había destrozado tantas vidas. Ahora, con don Ignacio voluntariamente revelando la verdad, con los documentos que probaban la conspiración y con la esperanza renovada de reencontrarse con Ernesto, María Consuelo sintió que por primera vez en 6 años, la justicia estaba a su alcance. Pero primero, tendrían que enfrentarse a los guardianes de la clínica, donde su amado esposo permanecía cautivo. Y dada la reacción violenta contra Andrés, era evidente que doña Hortensia no renunciaría a su control sin luchar. La batalla final apenas comenzaba. El Hospital General de Querétaro bullía de actividad cuando María Consuelo, don Ignacio y Tomás llegaron. Inmaculada había regresado a la mansión para mantener la apariencia de normalidad y alertarles sobre los movimientos de doña Hortensia. «Habitación 307», informó Tomás, después de hablar con una enfermera. «Pero hay un hombre vigilando la puerta. Yo me encargo», dijo don Ignacio con sorprendente determinación. «Aún soy Ignacio Mendoza para el mundo», un nombre que todavía infunde respeto o miedo. Con paso firme, se acercó al guardia, quien se enderezó al reconocerlo. «Señor Mendoza, no esperábamos». Evidentemente, lo interrumpió don Ignacio, adoptando un tono autoritario que contrastaba con su habitual mansedumbre. «Ramiro ha cometido un grave error. Este hombre es hijo de una vieja amiga de la familia. Retírese inmediatamente». El guardia,
desconcertado ante la presencia del mismísimo Ignacio Mendoza dando órdenes contrarias, dudó un instante antes de obedecer. «Sí, señor. Pero el señor del Valle dijo, ¿está cuestionando mi autoridad?» El tono glacial hizo que el hombre retrocediera. «Informe a Ramiro que me reuniré con él más tarde. Ahora déjenos». Una vez solos, entraron a la habitación. Andrés yacía en la cama con un brazo vendado y un golpe en la frente. Sus ojos se abrieron con sorpresa al verlos. «Mamá», exclamó, intentando incorporarse. «¿Qué haces aquí? ¿Y con él?» «Tranquilo, hijo». María Consuelo se apresuró a su lado. «Don Ignacio está con nosotros. Él sabe dónde tienen a tu padre». La mirada de Andrés se clavó en don Ignacio con desconfianza. «¿Cómo sé que no es otra trampa? Me emboscaron cuando intentaba acercarme a la clínica. Porque yo estoy cansado de mentir», respondió don Ignacio, su voz cargada de arrepentimiento. «Tu padre y yo somos hermanos, gemelos separados al nacer, y ahora quiero enmendar mis errores». Andrés estudió su rostro largo rato antes de hablar. «Logré ver el perímetro de la clínica antes de que me atacaran», dijo finalmente. «La seguridad es como una fortaleza, y el director es cuñado de Ramiro. Por eso necesitamos un plan inteligente», intervino Tomás. «No podemos simplemente presentarnos y exigir ver al señor Mendoza». Don Ignacio se acercó a la ventana, observando el atardecer que teñía de naranja los edificios de Querétaro. «Hay algo que no les he contado», dijo lentamente. «Sobre Jimena». «¿La doctora?», preguntó María Consuelo. «Es más que doctora», continuó don Ignacio. «Es mi hermana, nuestra hermana, mía y de Ernesto». La revelación cayó como una bomba. «¿Tu hermana?», exclamó Andrés. «¿Hija de doña Hortensia?». Don Ignacio asintió. «La más joven, siempre fue. La rebelde. Estudió medicina contra los deseos de nuestra madre, quien quería que se casara con un socio de la naviera». «¿Y ella sabe que Ernesto es su hermano?», preguntó María Consuelo. «Lo descubrió hace 3 años, cuando comenzó a trabajar en la clínica donde lo mantienen», explicó don Ignacio. «Desde entonces, ha estado protegiéndolo en secreto, asegurándose de que reciba buen trato mientras buscaba la forma de liberarlo». María Consuelo recordó la extraña mezcla de culpabilidad y determinación en los ojos de Jimena cuando hablaba de Ernesto. ¿Y por qué no lo sacó ella misma? «Porque doña Hortensia mantiene bajo vigilancia constante a Jimena», respondió don Ignacio. «El día que intentó sacar a Ernesto, Ramiro amenazó con involucrarla en un caso de negligencia médica que la habría llevado a prisión». Don Ignacio extrajo de su bolsillo la carpeta que habían tomado de la biblioteca. «Pero ahora tenemos esto», dijo, extendiéndola hacia Andrés. «Pruebas de todo. El certificado de nacimiento original con los nombres de ambos gemelos, el testimonio firmado de la partera, y lo más importante, documentos que prueban que el accidente de Ernesto fue planificado». Andrés hojeó los documentos con expresión sombría. «Esto destruiría a la familia Mendoza», murmuró. «No solo por el intento de asesinato, sino por el fraude financiero. Han estado operando las empresas con documentos falsificados desde la muerte de papá». «Exactamente», asintió don Ignacio. «Y ese es nuestro boleto para entrar en la clínica». «¿A qué te refieres?», preguntó María Consuelo. «A que vamos a hacer un intercambio», respondió don Ignacio. «Estos documentos a cambio de la libertad de Ernesto. Pero si entregamos las pruebas, perderemos nuestra ventaja», objetó Tomás. «No todas las pruebas». Don Ignacio sonrió por primera vez. «Jimena tiene copias. Y hay más. Documentos que ni siquiera doña Hortensia sabe que existen». El teléfono de la habitación sonó, sobresaltándolos. Tomás contestó con cautela. «Es para usted, señora», dijo, extendiendo el auricular a María Consuelo. «Dice que es Lucía». «¿Lucía?». María Consuelo tomó el teléfono con aprensión. «¿Qué sucede?». La voz al otro lado sonaba tensa, aterrorizada. «Señora Consuelo, soy Brígida», dijo, abandonando su habitual formalidad. «Tienen a su nuera y a su nieta. Doña Hortensia las ha traído a la mansión como garantía de su regreso y quiere los documentos». El mundo pareció detenerse para María Consuelo. «Renata, su querida nieta enferma. ¿Cómo están?», logró preguntar. «La niña necesita sus medicinas. Está pálida», respondió Brígida, y sorprendentemente, había preocupación genuina en su voz.
Doña Hortensia ha dado un ultimátum. Tienen hasta medianoche para volver con los documentos, o trasladarán a la niña a un lugar donde nunca la encontrarán. La llamada se cortó. María Consuelo se desplomó en una silla, devastada. Se han llevado a Renata y Lucía, informó con voz quebrada. Las están usando para forzarnos a volver. Andrés se levantó de la cama, arrancándose el suero. Tenemos que ir ahora mismo, dijo con furia. Esa mujer ha llegado demasiado lejos. No podemos simplemente irrumpir en la mansión, advirtió Tomás. Estaríamos jugando en su terreno. Bajo sus reglas, don Ignacio, que había permanecido en silencio, se acercó a María Consuelo y tomó sus manos entre las suyas. Hay algo más que deben saber, dijo con voz grave. Algo sobre doña Hortensia y yo. ¿Qué más secretos puede haber?, preguntó Andrés con impaciencia. Yo siempre supe del accidente, confesó don Ignacio, su voz apenas audible. No los detalles, pero sabía que no fue accidental, y guardé silencio. El silencio que siguió a esta confesión fue denso, cargado de horror. ¿Por qué?, preguntó María Consuelo. Incapaz de comprender tal crueldad, los ojos de don Ignacio se llenaron de lágrimas. Por cobardía, por envidia, admitió. Toda mi vida viví a la sombra de un hermano que ni siquiera sabía que existía. Mientras él construía su vida desde cero, con esfuerzo y talento, yo lo tenía todo servido por ser el hijo legítimo. Y aún así, él logró más que yo. Se alejó hacia la ventana, como si no pudiera sostener la mirada acusadora de Andrés, cuando doña Hortensia me confesó que Ernesto era mi gemelo, que lo había hecho desaparecer para proteger mi herencia. Una parte de mí se alegró. Las palabras parecían causarle dolor físico. Por fin, pensé, tendría lo que siempre envidié de él: su negocio, su respeto, incluso su familia. ¿Cómo pudiste? La voz de Andrés temblaba de rabia contenida. No tengo excusa, respondió don Ignacio, pero cuando te conocí a ti, a tu madre, cuando vi la devastación que causó mi silencio, algo cambió en mí. Se volvió hacia ellos, con el rostro bañado en lágrimas. Las drogas que me daban para mantenerme confundido comenzaron a perder efecto. Empecé a recordar quién era realmente, a entender la magnitud de mi traición, y decidí que, si alguna vez tenía la oportunidad, enmendaría mi error. ¿Por qué deberíamos confiar en ti ahora?, preguntó Andrés. No tienen por qué hacerlo, respondió don Ignacio, pero sé cómo entrar en la clínica sin alertar a doña Hortensia, y sé cómo salvar a tu hija. María Consuelo lo estudió largamente. En esos ojos ámbar idénticos a los de Ernesto, veía ahora un remordimiento genuino, un dolor que iba más allá de las palabras. ¿Qué propones?, preguntó finalmente. Un doble rescate, respondió don Ignacio. Tú y Andrés volverán a la mansión con copias de los documentos. Fingirán ceder a las exigencias de doña Hortensia para ganar tiempo y proteger a Renata. Y Lucía, mientras tanto, Tomás y yo iremos a la clínica a liberar a Ernesto. Es arriesgado, objetó Tomás. Si algo sale mal en cualquiera de los dos frentes, no tenemos alternativa, lo interrumpió María Consuelo. Es nuestra única oportunidad de salvarlos a todos. Con determinación renovada, comenzaron a elaborar el plan. María Consuelo sabía que estaban a punto de enfrentarse a la prueba más difícil de sus vidas, pero después de 6 años de lágrimas y duelo, después de descubrir una conspiración tan monstruosa, estaba dispuesta a todo por recuperar a su familia. Mientras don Ignacio llamaba a Jimena para coordinar su entrada a la clínica, María Consuelo miró la fotografía de los gemelos que todavía guardaba en su bolsillo. 2 niños idénticos cuyas vidas habían sido destrozadas por la ambición y el orgullo de una mujer. Ahora, finalmente, existía la posibilidad de reparar ese daño, y si Dios les concedía esa oportunidad, tal vez incluso podría encontrar en su corazón la fuerza para perdonar al hombre que, por amor y envidia, había conspirado para mantener a Ernesto lejos de su familia. La mansión Mendoza resplandecía bajo la luz de cientos de velas. Era la víspera del Día de Muertos, y como cada año, la poderosa familia había decorado su propiedad con la opulencia que los caracterizaba. Caléndulas amarillas formaban caminos que serpenteaban por los jardines. Calaveras de azúcar decoradas con nombres ilustres adornaban altares estratégicamente ubicados, y el aroma del copal y el pan de muerto se mezclaba con el de las flores frescas.
Para cualquier observador, era simplemente la tradicional celebración mexicana, pero para los habitantes de la mansión, la atmósfera estaba cargada de tensión. María Consuelo y Andrés cruzaron el portón principal exactamente a las 11 de la noche. Ramiro los esperaba en el vestíbulo, su habitual expresión de suficiencia reemplazada por una irritación apenas contenida. «Llegan tarde», espetó. «Doña Hortensia está esperando en la biblioteca. ¿Dónde están mi nuera y mi nieta?», exigió saber María Consuelo. «Están cómodamente instaladas en el ala este», respondió Ramiro con frialdad. «Las verá cuando hayamos concluido nuestro asunto». Los condujo a través de pasillos decorados con papel picado y fotografías de ancestros Mendoza. La mansión bullía de actividad, sirvientes ultimando detalles para la recepción que tradicionalmente ofrecía la familia a la alta sociedad de San Miguel durante el Día de Muertos. En la biblioteca, doña Hortensia aguardaba junto a la chimenea encendida. A pesar de la hora, vestía impecablemente un traje sastre negro que acentuaba su figura todavía elegante. Sus ojos, del mismo ámbar que los de sus hijos, brillaban con calculadora inteligencia. «Veo que han decidido ser sensatos», dijo sin preámbulos. «¿Trajeron los documentos?». Andrés avanzó, colocando sobre el escritorio un sobre manila. «Aquí tiene todo lo que encontramos en la mansión». Doña Hortensia examinó meticulosamente cada página. Su expresión imperturbable. Solo un ligero tic en su mejilla delataba su tensión. «¿Dónde está mi hijo?», preguntó finalmente, alzando la vista. «¿Cuál de ellos?», respondió María Consuelo con una audacia que sorprendió incluso a ella misma. «¿El que secuestró o el que manipuló durante años?». La bofetada resonó en la habitación antes de que pudiera preverla. María Consuelo retrocedió, llevándose la mano a la mejilla ardiente, mientras Andrés se interponía protectoramente. «No vuelva a tocar a mi madre», advirtió con voz tensa. Doña Hortensia los miró con desprecio. «No están en posición de amenazar a nadie», dijo gélidamente. «Ahora respondan. ¿Dónde está Ignacio?». «Fue a la clínica», respondió María Consuelo, recuperando la compostura. «A buscar a su hermano, a Ernesto». La matriarca palideció visiblemente. «Ramiro, llama a seguridad, inmediatamente». Mientras el abogado se apresuraba al teléfono, María Consuelo continuó. «Es tarde, doña Hortensia. A estas horas, Ernesto ya debe estar libre, y tenemos copias de todos los documentos enviadas a las autoridades, programadas para entregarse automáticamente si no confirmamos nuestra seguridad antes del amanecer. Era un farol, por supuesto. Don Ignacio y Tomás apenas estarían llegando a la clínica, según el plan, pero necesitaban ganar tiempo. La estrategia pareció funcionar. Doña Hortensia se hundió en un sillón. Súbitamente envejecida, «No entienden lo que han hecho», murmuró. «Décadas construyendo este imperio, protegiendo el legado familiar, todo para que un hijo ilegítimo lo destruya. El único que ha destruido algo aquí es usted», respondió María Consuelo con firmeza. «Destrozó la vida de su propio hijo al entregarlo a extraños. Y cuando él, contra todo pronóstico, logró construir una vida honesta y exitosa, intentó matarlo». Doña Hortensia la miró con ojos fríos como el hielo. «Ustedes, los pobres, siempre tan sentimentales», dijo con desdén. «¿Crees que me importa tu opinión? El destino de los Mendoza está por encima de cualquier individuo, incluso de mis hijos, incluso por encima de su nieta», intervino Andrés. La matriarca lo miró con curiosidad. «Mi nieta, Renata», respondió Andrés, «la hija de mi hermana menor, la que necesita una operación urgente, su nieta biológica, aunque nunca la haya reconocido como tal, por primera vez». Un atisbo de duda cruzó el rostro de doña Hortensia. «Nunca supe», comenzó, pero se interrumpió al abrirse la puerta. Brígida entró con expresión turbada. «Disculpe la interrupción, señora. ¿Tiene visitantes en la capilla?» «¿A esta hora?», preguntó irritada. «Estamos en medio de un asunto importante. Insisten en que es urgente», respondió el ama de llaves. «Es sobre el altar familiar». Doña Hortensia se levantó con evidente fastidio. «Vigílalos», ordenó a Ramiro, señalando a María Consuelo y Andrés. «Vuelvo enseguida». Cuando la matriarca abandonó la biblioteca, Ramiro sacó un pequeño revólver del interior de su chaqueta. «Siéntense», ordenó. «Y no intenten nada estúpido». «María»,
Consuelo intercambió una mirada con su hijo. Según el plan, debían mantener ocupada a doña Hortensia hasta recibir la señal de que Ernesto estaba a salvo. Pero no habían contado con que Ramiro estuviera armado. «Solo queremos ver a Renata y Lucía», dijo María Consuelo en tono conciliador. «La niña necesita sus medicinas. Las verá cuando doña Hortensia lo disponga», respondió secamente. En ese momento, el sonido de una conmoción llegó desde el pasillo. Gritos ahogados, pasos apresurados. Ramiro se tensó, su atención dividida entre sus cautivos y los ruidos exteriores. «Quédense aquí», ordenó. Dirigiéndose a la puerta con el arma en ristre, apenas la había entreabierto cuando Inmaculada apareció como una exhalación, derramando, accidentalmente, una bandeja de ponche sobre él. «Torpe mujer», bramó Ramiro, momentáneamente distraído. Fue todo lo que Andrés necesitaba. De un salto, se abalanzó sobre el abogado. Forcejeando por el arma, María Consuelo se unió a la refriega, golpeando el brazo de Ramiro contra el marco de la puerta, hasta que el revólver cayó al suelo. Inmaculada lo pateó lejos, mientras Andrés inmovilizaba al abogado contra la pared. «Vayan a la capilla», urgió Inmaculada. «Rápido, su esposo está allí». El corazón de María Consuelo dio un vuelco. «Ernesto, ¿está aquí?» «Sí, acaba de llegar con don Ignacio y Tomás. Vayan antes de que sea tarde», dejando a Ramiro amordazado y atado a una silla bajo la vigilancia de Inmaculada. María Consuelo y Andrés corrieron hacia la capilla familiar, situada en el extremo sur de la propiedad. El camino estaba iluminado por cientos de velas colocadas para la celebración, creando un pasillo de luz trémula en la oscuridad de la noche. Al acercarse, escucharon voces alteradas. La puerta de la capilla estaba entreabierta, permitiéndoles ver parcialmente la escena interior. La pequeña capilla había sido transformada en un elaborado altar de muertos. Fotografías de generaciones de Mendoza se alineaban en los distintos niveles, rodeadas de ofrendas tradicionales: pan de muerto, frutas, tequila, cigarrillos y objetos personales de los difuntos. Y en el centro del nivel principal, destacando entre velas aromáticas, habían colocado el relicario de plata con las iniciales E.M. frente al altar. Doña Hortensia se enfrentaba a dos hombres. Uno era don Ignacio, notablemente más erguido y firme que en los días anteriores. El otro, Ernesto. El nombre escapó como un suspiro de los labios de María Consuelo, aún de espaldas. Reconocería esa figura en cualquier parte, más delgado, con el cabello completamente blanco, pero inconfundiblemente su Ernesto. Junto a ellos, la doctora Jimena observaba la escena con tensa expectación. «Esto termina hoy, madre», estaba diciendo don Ignacio con voz clara y autoritaria que María Consuelo nunca le había escuchado. «6 años de mentiras son suficientes. ¿Cómo te atreves?» La voz de doña Hortensia temblaba de furia. «Traer a este impostor aquí, en nuestra celebración familiar. El único impostor fui yo», respondió don Ignacio. «Cuando acepté participar en tu plan, cuando guardé silencio sobre el accidente que orquestaste». «Silencio», ordenó la matriarca. «No sabes lo que estás diciendo. Las medicinas han confundido tu mente». «Al contrario», intervino Ernesto, hablando por primera vez. «Tu hijo por fin ve con claridad». Su voz, aunque débil por años de cautiverio, conservaba esa calidez que María Consuelo había añorado cada día durante su ausencia. No pudo contenerse más. Empujó la puerta y entró a la capilla. «Ernesto». Él se volvió, y sus ojos ámbar se iluminaron al verla. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. 6 años de separación se desvanecieron en la intensidad de esa mirada. «Mari», susurró, extendiendo sus brazos hacia ella. Mientras se abrazaban, Andrés se unió al reencuentro, envolviendo a sus padres en un abrazo protector. Por unos preciosos segundos, el mundo exterior dejó de existir. Solo estaban ellos, reunidos al fin. El sonido metálico de un arma amartillándose rompió el momento. «Qué conmovedor», dijo doña Hortensia, apuntándoles con un pequeño revólver que había extraído de su bolso. «Lástima que su reunión sea tan breve». «Mamá, por favor», suplicó Jimena, dando un paso hacia ella. «No hagas esto. Ya has causado suficiente daño». «¿Daño?». La voz de la matriarca vibraba de indignación. «Lo he sacrificado todo por preservar el nombre de los Mendoza.
No permitiré que este bastardo y su familia de aprovechados lo destruyan. El único bastardo aquí eres tú, Hortensia. La voz de un anciano resonó desde la entrada de la capilla. Todos se volvieron hacia la figura encorvada de un hombre mayor en silla de ruedas, empujada por Tomás. «Papá», exclamó doña Hortensia, palideciendo visiblemente. Don Alfonso Mendoza, el patriarca que todos creían postrado y senil en alguna residencia lejana, observaba la escena con ojos cansados pero lúcidos. «Siempre supe que harías cualquier cosa por controlar la fortuna familiar», dijo con voz quebrada por la edad pero firme. «Pero jamás imaginé que llegarías a intentar matar a tu propio hijo». «No entiendes», comenzó doña Hortensia, pero el anciano la interrumpió. «Entiendo perfectamente. Jimena me lo ha contado todo». Sus ojos se posaron en Ernesto con emoción contenida. «Mi hijo, mi primogénito, el que me arrebataste al nacer con la mentira de que había muerto». La mano que sostenía el arma comenzó a temblar visiblemente. «Fue por el bien de la familia», insistió doña Hortensia. «Un escándalo habría destruido todo lo que construimos. La familia somos nosotros, Hortensia, no las empresas, no el apellido», respondió don Alfonso con tristeza. «Y tú destruiste lo único verdaderamente valioso que teníamos». En ese momento, aprovechando la distracción, don Ignacio se movió con sorprendente agilidad hacia su madre. Pero doña Hortensia reaccionó instintivamente, apuntando el arma hacia Ernesto. «¡No te acerques!», gritó, sus ojos desorbitados por el pánico. «Acabaré lo que debí terminar hace 6 años». Todo sucedió en cuestión de segundos. El disparo resonó en la pequeña capilla. Don Ignacio se interpuso entre la bala y su hermano. Un grito desgarrador escapó de la garganta de María Consuelo mientras don Ignacio se desplomaba en los brazos de Ernesto. El caos se desató en la pequeña capilla. Doña Hortensia dejó caer el arma, su rostro transformado por el horror al ver a su hijo desplomarse. Jimena corrió hacia don Ignacio, mientras Tomás se apresuraba a asegurar el revólver. «Llamen a una ambulancia», gritó Jimena, rasgando la camisa de su hermano para examinar la herida. Rápido, la bala había impactado en el hombro izquierdo de don Ignacio. La sangre manaba abundantemente, empapando su camisa blanca y el suelo de la capilla. «Ignacio», murmuró Ernesto, arrodillado junto a su hermano, sosteniendo su mano con fuerza. «Resiste, hermano». Los ojos ámbar de don Ignacio, idénticos a los de Ernesto, se fijaron en su gemelo con una mezcla de dolor y serenidad. «Siempre quise un hermano», dijo con voz entrecortada. «Y cuando supe que te tenía, te traicioné. Eso ya no importa», respondió Ernesto, apretando su mano. «Lo que importa es que me salvaste, que al final elegiste hacer lo correcto». Don Alfonso se había acercado en su silla de ruedas, sus ojos ancianos llenos de lágrimas al contemplar a sus 2 hijos juntos por primera vez en décadas. «Mis muchachos», murmuró con voz quebrada. «Mis 2 muchachos». María Consuelo se acercó con un mantel del altar, ayudando a Jimena a improvisar un vendaje para contener la hemorragia. En medio de la emergencia, notó que doña Hortensia permanecía inmóvil, como petrificada, observando la escena con una expresión indescifrable. «El botiquín», dijo don Ignacio súbitamente, intentando incorporarse. «En mi habitación hay un botiquín especial. No te muevas», ordenó Jimena. «La ambulancia llegará pronto». «No», insistió don Ignacio. «El cajón secreto, medicina de María Consuelo, la planta rara». María Consuelo recordó entonces el pequeño botiquín de hierbas tradicionales que había traído consigo a la mansión. Entre ellas, una planta particularmente rara que su abuela le había enseñado a cultivar, el Shulab Ek, una especie de musgo que crecía solo en ciertos microclimas de tierras altas, conocido por sus extraordinarias propiedades coagulantes y cicatrizantes. «Iré por él», dijo Andrés, que hasta entonces había permanecido junto a la puerta, vigilando por si aparecían los hombres de Ramiro. Mientras esperaban, don Ignacio, cada vez más pálido, se dirigió a Ernesto. «La mina», susurró, «la vieja mina de plata de la familia. Papá la cerró oficialmente hace 30 años, pero guarda tus fuerzas, hijo», interrumpió don Alfonso. «No, deben saberlo», insistió don Ignacio. «La mina nunca se agotó. Papá la cerró para protegerla de Hortensia. Hay documentos. En mi caja fuerte personal. La combinación es
El cumpleaños de María Consuelo. La revelación provocó un murmullo de sorpresa. La supuestamente agotada mina de plata había sido durante generaciones la principal fuente de riqueza de los Mendoza, antes de diversificarse en navieras y otras industrias. Es cierto, confirmó don Alfonso. Sabía que Hortensia haría cualquier cosa por controlar toda la fortuna familiar. La mina sigue produciendo en secreto, pero los beneficios están en un fideicomiso separado, inaccesible para ella. Andrés regresó con el botiquín de hierbas. María Consuelo trabajó rápidamente, aplicando una pasta verdosa de Shulab Ek sobre la herida de don Ignacio tal como su abuela le había enseñado. El efecto fue casi inmediato. La sangre comenzó a coagularse, y el rictus de dolor en el rostro del herido se suavizó ligeramente. Esto lo mantendrá estable hasta que llegue la ambulancia, explicó María Consuelo. Es un remedio antiguo, muy poderoso. Shulab Ek, murmuró don Ignacio con sorpresa. La planta sagrada de las tierras altas. ¿Conoces esta planta?, preguntó María Consuelo sorprendida. Crece abundantemente en la ladera norte de la mina, respondió don Ignacio con una débil sonrisa. Nunca supe su valor. Hasta ahora, el sonido de sirenas anunció la llegada de la ambulancia. Mientras los paramédicos entraban y preparaban a don Ignacio para el traslado, Ernesto se acercó a María Consuelo, tomando sus manos entre las suyas. 6 años, dijo, su voz cargada de emoción. 6 años soñando con este momento. María Consuelo tocó su rostro con manos temblorosas, redescubriendo cada línea, cada arruga, cada cicatriz nueva. Te busqué en cada amanecer, susurró, en cada atardecer. Nunca dejé de sentirte vivo, Ernesto. Sus labios se encontraron en un beso que contenía 6 años de ausencia, de dolor y de esperanza. Cuando se separaron, Ernesto apoyó su frente contra la de ella. Tengo tanto que contarte, Mari, tanto que explicarte. Tendremos tiempo, respondió ella. Todo el tiempo del mundo. Un oficial de policía entró en la capilla, guiado por Tomás, tras una breve explicación. Doña Hortensia fue conducida fuera. Escoltada por 2 agentes, la matriarca caminaba erguida, su dignidad intacta a pesar de las circunstancias. Pero cuando pasó junto a sus hijos, se detuvo brevemente. Nunca quise que esto terminara así, dijo con voz apenas audible. Todo lo que hice fue para proteger lo que creía importante. Lo verdaderamente importante siempre estuvo frente a ti. Madre, respondió Jimena, pero nunca supiste verlo. Unas horas más tarde, reunidos en el hospital donde habían intervenido quirúrgicamente a don Ignacio, la familia intentaba asimilar los vertiginosos acontecimientos. La operación había sido un éxito, en gran parte gracias al tratamiento inicial con el Shulab Ek. Según explicó el cirujano, la bala no dañó ninguna arteria importante, informó. Es casi milagroso, y esa sustancia que le aplicaron, nunca había visto algo así. Prácticamente había sellado los vasos sanguíneos menores, mientras don Ignacio se recuperaba en cuidados intensivos. Otro drama se desarrollaba en el mismo hospital. Renata, la nieta de María Consuelo, había sido traída urgentemente tras ser liberada de la mansión Mendoza. Su condición cardíaca se había agravado durante el cautiverio. Necesita la cirugía ahora mismo, explicó el cardiólogo. No podemos esperar más. El dinero, comenzó Lucía angustiada. Ya está solucionado, intervino don Alfonso, que había insistido en ser trasladado al hospital para estar cerca de sus hijos. Los gastos médicos de la niña correrán por cuenta del fideicomiso de la mina. Es lo mínimo que puedo hacer por la familia de mi hijo. La operación de Renata coincidió simbólicamente con el aniversario de la supuesta muerte de Ernesto. Mientras los cirujanos trabajaban para reparar el pequeño corazón de la niña, en la sala de espera, Ernesto completaba el relato de su calvario para su familia. Después del sabotaje al barco, desperté en una clínica privada, explicó. Al principio, estaba tan desorientado que ni siquiera sabía mi nombre. Doña Hortensia aprovechó eso para hacerme creer que era otra persona, un socio de la naviera que había sufrido un accidente. ¿Igual que hizo con Ignacio?, preguntó Andrés. Similar, pero a la inversa, respondió Ernesto. A él le hicieron creer que era yo. A mí intentaron convencerme de que no era nadie en absoluto. María Consuelo apretó su mano con fuerza, como temiendo que pudiera desvanecerse nuevamente. ¿Cómo recuperaste la memoria?,
preguntó. Gradualmente, y gracias a Jimena, Ernesto sonrió a su hermana, que los acompañaba. Cuando empezó a trabajar en la clínica, notó inconsistencias en mi expediente, encontró fotografías, documentos. Poco a poco, comenzó a ayudarme a recordar, arriesgando su propia seguridad. Y ahora, ¿qué pasará?, intervino Lucía, que escuchaba en silencio, asimilando la compleja historia familiar. Justicia, respondió Tomás, que permanecía en la puerta como un guardián silencioso. Doña Hortensia enfrentará cargos por intento de homicidio, secuestro y fraude. Ramiro también. Los documentos que recuperamos proporcionan pruebas irrefutables, pero más allá de eso, añadió don Alfonso, es tiempo de sanar, de reconstruir lo que se rompió hace tantos años, cuando permití que separaran a mis hijos. Horas después, el cirujano salió para informarles que la operación de Renata había sido un éxito. La niña estaba estable y con los cuidados adecuados se recuperaría completamente. Esa noche, mientras Renata dormía rodeada de equipos médicos, María Consuelo y Ernesto permanecieron a su lado, sus manos entrelazadas, cerrando un círculo de amor que había sobrevivido a la separación, a la traición y a la muerte misma. A la mañana siguiente, don Ignacio pidió ver a María Consuelo a solas. Cuando ella entró en su habitación, encontró al hombre notablemente recuperado, su rostro más sereno de lo que jamás lo había visto. «Tengo que pedirte perdón», dijo sin preámbulos, «por cada día que te robé con Ernesto, por cada lágrima que derramaste creyéndolo muerto. El perdón es un camino, no un destino», respondió ella, recordando las palabras de su abuela. «Y ese camino ya lo empezaste cuando decidiste ayudarnos. La planta que usaste, el Shulab Ek», continuó don Ignacio, «no crece por casualidad en la mina, según la leyenda local. Solo florece donde hay equilibrio entre la luz y la oscuridad, entre el dolor y la sanación». María Consuelo asintió. Su abuela le había contado la misma leyenda. «Quizás esa planta nos estaba esperando», dijo con una sonrisa. «A todos nosotros, para sanar heridas que van mucho más allá de la carne». Un mes después, en una pequeña ceremonia en la capilla donde todo había culminado, María Consuelo y Ernesto renovaron sus votos matrimoniales. La capilla, transformada ahora en un espacio luminoso y acogedor, no guardaba ya rastro de la violencia que allí había estallado. Don Ignacio, todavía con el brazo en cabestrillo pero recuperando poco a poco su verdadero rostro gracias al tratamiento continuo con Shulab Ek, asistió como testigo junto a Jimena. Don Alfonso, en su silla de ruedas, observaba a sus hijos reunidos con lágrimas de felicidad, y en el lugar donde antes se alzaba el elaborado altar de muertos, ahora crecía un pequeño jardín de hierbas medicinales, el primero de muchos que formarían parte del futuro hospital especializado en tratamientos que combinarían medicina moderna y sabiduría tradicional indígena. La Mansión Mendoza, otrora fortaleza de secretos y dolor, iniciaba así su transformación en un centro de sanación, concretando el sueño que María Consuelo y Ernesto habían compartido desde jóvenes, y entre las hierbas del jardín destacaba un pequeño brote de Xulabek, traído de las laderas de la mina que, lejos de estar agotada, comenzaba a rendir sus tesoros para el beneficio de quienes realmente los merecían, porque a veces, como María Consuelo había descubierto, el verdadero tesoro no está en las profundidades de una mina abandonada, sino en el amor que trasciende nombres, apariencias, traiciones y hasta la muerte misma. Un amor que, como las plantas medicinales que siempre cultivó, tiene el poder de transformar veneno en remedio, dolor en sabiduría y separación en un reencuentro más profundo y significativo.